Buenas, ¿cómo les va? ¿Se escucha bien? Buenas tardes, buenas noches. Acá estamos. Acá estamos en el programa de Twitch. Todo lo que querías saber sobre economía y no te animabas a preguntar. Con la producción de Tomás Korenberg y la comunicación de Flor Korenberg, vamos a dar inicio entonces a este programa con el siguiente título: controvertido, sin filtro y sin frazada, Ponzi macroeconómico. ¿Vamos con eso? Dale, vamos. Mostrando, Tommy, el artículo que hemos escrito en Infobae. Nos estábamos olvidando de algo muy bueno. Ya tenemos 100 seguidores en Twitch. Muchísimas gracias. Así que la idea, bueno, es que todos los miércoles, a lo sumo miércoles de por medio, pero acá el productor dice todos los miércoles, no te olvides, a las 19 por este medio vamos a estar en Twitch. Además me pueden seguir en Twitter, en @ArielKorenberg, y por supuesto en Instagram, con el mismo acrónimo, como se dice. Así que acá estamos. Bueno, veo varios, algunos conocidos, otros no. Me parece que está Oscar, de City Sound. Me parece que está el señor Laferrier. Y mucha gente. Así que vamos a dar inicio. Bueno, la idea es, primero, promoción. Esto lo promociona... mirá qué grande sale. Esto lo promociona Café y Ropa Rosarito. Por ahora, ropa por todos lados. Entre ellos en la sede de Palermo Soho. Y por supuesto en Cariló. Tenemos, además de la ropa, tenemos este rico café con esta hermosa taza. Luego de un ratito les voy a contar otra actividad de esta pyme. Bueno, vamos a hablar del tema Ponzi. Riego, héroe de la patria. Justo hablábamos de eso. Porque en este momento, además de Macro Nusema, en este momento estamos dictando economía argentina en la Universidad de San Andrés. Y por supuesto, en nuestra vieja y querida UBA, crecimiento económico. ¿Cuál es la excusa de hablar de Ponzi? Bueno, precisamente lo que hacemos en la Universidad de San Andrés, justo no están los libros acá, pero después en una pausa se los muestro, aplicamos, acá está un poco viejito el libro, en análisis de este gran autor, Charles Kindleberger, Manías, Pánicos y Cracks, a los auges, depresiones y crisis de Argentina desde el año casi del virreinato, yo diría 1810, hasta Alberto Fernández. Así nos quedamos. Entonces analizamos cada auge y crisis, los máximos cíclicos, el turning point a partir del cual te deslizás. Y surgió un tema que yo cuando era alumno lo estudiábamos mucho, que es el tema de fragilidad financiera. Un poco esto remite a lo que está pasando ahora en Estados Unidos y en el mundo, por supuesto, con estas quiebras de bancos apalancados en las startups, entre otros SBB. Pero cuando voy a Argentina hay una particularidad que tanto Kindleberger como autores como Hyman Minsky, espero que no se caiga todo esto, nos dijeron para analizar crisis estructurales como las que viven en países desarrollados cada 80 años y nosotros cada 10. Ese es el problema, la gran frecuencia de las crisis. Y es que gran parte de la crisis del 29 y la del 2008, y ahora veremos, en Estados Unidos y en secundario en Europa,
se dio a través de los bancos y corridas de depósitos. ¿Qué tiene que ver con esto Argentina? Bueno, precisamente cuando vos tenés una quiebra bancaria generalizada por una crisis sistémica, estructural, cada 80 años, lo que en general se recomienda, y ahí voy ya al artículo Ponzi macroeconómico de Infobae, que tiene que ver con Argentina, lo que en general se recomienda es que aparezca un prestamista de última instancia, punto 1. Ese prestamista lo que permite es reponer liquidez a los bancos, que es lo que está haciendo de alguna manera la Reserva Federal en Estados Unidos. Lo hizo en el 2008 y por supuesto no lo hizo en el 29 y lo hizo muy tarde. Para no entrar en detalles, para que eso exista, el Banco Central tiene que ser creíble. Obviamente que estamos hablando del Banco Central de la potencia hegemónica del mundo, hoy en discusión, pero por ahora lo es. Y en segundo término, como este hombre era keynesiano, y quizás correctamente, para países donde el Estado es solvente, en una emergencia como una pandemia o una crisis mundial, entras en déficit fiscal para poder adelantarte a la necesidad de inversión y salir del pozo. Se acabaron las explicaciones teóricas. Teniendo en cuenta entonces, ante una crisis, necesitamos un prestamista de última instancia, un banco central, y por otro lado, un Estado solvente que en una pandemia pueda aumentar el gasto público en la asistencia a hogares y empresas, y en una crisis estructural pueda aumentar el gasto público en infraestructura para compensar la caída de la demanda y la falta de ánimo de inversión. Fíjense que hoy Cuentas Nacionales publicó que a pesar del crecimiento, bueno, en un contexto de 100% de inflación, esa recuperación de 5 puntos quiere decir muy poco, pero además que la inversión creció 0 en Argentina. Veamos. Permiso. Esto merita un traguito. Este artículo ya es viejo, porque en Argentina el horizonte ya son días y hoy tenemos nuevas novedades. Bueno, hace 2-3 días el señor ministro de Economía formal, ustedes saben que yo hablo con mucha ironía, el señor ministro de Economía formal, Massa, y el señor ministro de Economía, de hecho, Rubinstein, ejecutaron un canje de deuda pública en manos de los bancos. ¡Oh, sorpresa! Los bancos están llenos de títulos públicos. Ahora después vamos a ver otras instituciones. Pero voy al punto. ¿Qué está sucediendo? Sucede que Argentina es tan poco creíble que se quedó sin crédito internacional. Ya no puede recurrir a la deuda externa para cubrir sus necesidades. Idealmente, no toda la deuda es mala, sino para las necesidades de infraestructura. Lo que pasa es que Argentina toma deuda externa e interna, ahora lo aclaro, para cubrir las necesidades de su gasto público corriente y pagar salarios. Barbaridad atómica que debería revolear todos los libros que tengo atrás a la mierda. Pero además, como se quedó sin crédito, Argentina hace todo al mismo tiempo, pero digo, trato de desagregar. Emite deuda pública interna. Ustedes saben que del total de los casi 390.000 millones de dólares, casi 60% es deuda pública interna, no externa. Porque ¿quién te presta hoy en Argentina? De tal manera que el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales son solo el 12% del total de la deuda pública. ¿Y en dónde está esa deuda pública interna? En nosotros, en ustedes. Ustedes son los acreedores de la deuda pública. Esa deuda pública puede estar indexada o no, después lo explicaré. Necesito más agua. ¿Y cómo es eso? Dejar su autocojos sería buenísimo, dice acá el productor y director. Bueno, ¿y cómo sucede eso? ¿Cómo puede ser que los argentinos, dado que los inversores internacionales no creen en Argentina,
Y los argentinos que huyen de su moneda quedan llenos de títulos públicos defaultables en cualquier momento. ¿Cómo es eso si en realidad lo tienen los bancos y otras instituciones? Bueno, es lo que explico en el artículo, para no ser largo y ir directamente, luego de una pausa, a las preguntas directas de lo que quieran. Lo que sucede es lo siguiente. Vos tenés un estado insolvente y un gasto público muy elevado. Una parte del gasto público necesitamos hospitales y colegios. Perfecto. Y otra parte del gasto público, ¿en qué se va? En despilfarro y corrupción. ¿Cómo se paga legítimamente el gasto público? Con ingresos de recaudación impositiva. ¡Pum! Si aumento la tasa de impuestos, ya estoy en el lado derecho por el cual por cada punto de aumento de tasa de impuestos voy a recaudar cada vez menos, porque el argentino se refugia en la informalidad. ¿Qué le queda al Estado para financiar ese gasto entonces, encima que los acreedores internacionales no nos quieren seguir renovando la deuda? Solo el Fondo Monetario, que tiene 12% total de la deuda, tiene dos opciones. Emitir dinero, repudiado por los argentinos porque no creen en su propia moneda, compensar con la esterilización, se dice, esa emisión monetaria con las LELIQs y encajarle LELIQs y otros títulos públicos, que todo eso es deuda pública interna a los argentinos, aunque no lo hayan querido, y encajar y llenarlos de títulos públicos defaultables vía Banco Central, LELIQs u otros títulos, LEDES, LESER, etcétera, a los argentinos, aunque no lo quieran. ¿Y cómo lo logra eso? Esto no es nuevo. Pasó al final de la CIPER. Esto no es nuevo. Pasó durante la época de Cavallo, en el cual en la debacle 2000-2001 llenó de títulos a las AFJP. Y pasó durante el kirchnerismo llenándole de títulos al sistema previsional de reparto a través del Fondo de Garantía Sustentable. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo que en economía se llama dominancia fiscal. Como vos no podés financiar al Estado legítimamente con impuestos, emitís dinero que el argentino repudia, lo que haces es llenar de títulos públicos e irlos renovando con tu dedo hoy Estado, ¿sí?, a los argentinos en forma indirecta. Lo muestro con un cuadro. Tengo, ¿no?, la cosa. Esto lo pueden encontrar en Twitter. Lo muestro con un cuadro desactualizado. Me concentro en bancos, pero también pasa con los fondos comunes de inversión y con las empresas de seguros. Y con el sistema previsional, que le pongo otro nombre, porque lo despreciamos los argentinos. Ahorro obligatorio para jubilarnos. Va subiendo mi voz. ¿Cómo vamos? Bien, esto va despacito. Aceleremos. Así como cuando corremos el velo descubrimos que los propietarios de las empresas son hogares, pymes o grandes, en el fondo son personas físicas los propietarios, corramos el velo bancario. ¿Cuál es la función del banco? En Argentina, como no tenemos un verdadero sistema bancario y mercado de capitales, tenemos que preguntarnos para qué sirven los bancos. Por los numerosos corralitos que hemos sufrido, voy a sintetizar: 82, 89, 2001. El día que los argentinos vuelvan a los bancos, este país explota de desarrollo. La función del banco es intermediar el ahorro de los argentinos en los depósitos, depositantes, ahorristas argentinos, darse vuelta para este lado y prestárselo al sector productivo. La crisis tipo Ponzi, ustedes saben lo que es Ponzi, Charles Ponzi, ahí tengo una foto, después se la muestro, ¿sí?, en la cual se genera un circuito en país desarrollado que se genera corrida bancaria. La corrida bancaria es contra bancos que han tomado depósitos
de los ahorristas para prestárselo, aunque sea en un Ponzi, al sector privado. Veamos a Argentina, que es esta línea que está acá. Hay una diferencia. Es un Ponzi macroeconómico fiscal. Veamos. ¿Tengo algo de ahorita? No, no me quedó ni un mango. Bueno, tomo mis ahorros, los pongo en el banco y en lugar de prestárselo a las empresas o a los hogares para hacer vivienda o a las empresas para invertir, se lo presto al Estado. Para el banco es un pasivo el depósito del ahorrista, es decir, es una deuda que tiene que devolver al ahorrista una vez que finaliza el plazo fijo. ¿Y el negocio cuál es? Que en sus activos invertirlos en negocios de préstamos con una diferencia entre las tasas de interés, quedarse con una diferencia y de esa manera en un sistema bancario normal se canaliza el ahorro de los argentinos hacia las necesidades productivas básicamente de inversión. Como el Estado se quedó sin crédito internacional y además la emisión monetaria tiene un límite para cobrar el impuesto no legislado inflación, le encaja entonces nueva deuda, traduzco títulos, o al revés, le encaja títulos, nueva deuda pública, eso es deuda pública, al activo de los bancos. Entonces, ¿el negocio cuál es? Deja de ser negocio. ¿Cuál es? Tomar los depósitos de los ahorristas y devolverlo luego al final del plazo fijo. Se da vuelta y ¿a quién se lo presta? ¿A qué activo? Deuda pública. ¿Y cuánto? En el momento que hice este cuadro, que lo mostré en Maxi Montenegro, mando mensaje. Cuando me presentaron como asesor de Patricia Bullrich, hace un tiempo corto, mostramos que según datos oficiales del Banco Central, póngame a mí si se están cansando con esto, o interesa, o no interesa. Es clave para entender por qué esta crisis se está transformando posiblemente en una crisis financiera típica argentina como el 82, 89, 90 y 2001, pero distinta, porque 2001 tiene unas características distintas, pero también fue una crisis bancaria. Ahora, los bancos no tienen la culpa. Los bancos son meros intermediarios. ¿Hay estafa? Sí, está Ponzi, Mados, Cositorto, banqueros ineptos, inoperantes o que hacen negocio contra los depositantes. Sí, pero esto es sistémico. ¿Qué es lo sistémico en Argentina? Que no vieron ni Kindleberger, ni Minsky, hoy muy citado, y en el 2008 también, ni Kindleberger, que el sistema financiero está financiado y apalancado con el Estado en un país como Argentina. Es más, no es así en los países desarrollados, que está apalancado y financiado con el sector privado, mucho del productivo, también hay especuladores y por eso hay problemas, cada 80 años, pero cada 10 años tenemos una crisis bancaria. Estoy exagerando un poquito, un poco de mayor frecuencia. La pucha, ¿por qué? Porque el 2001 fue igual en esta característica. Hay diferencia, porque ahora vamos a una crisis inflacionaria y el 2001 fue una crisis deflacionaria de caída de salario y gran desempleo. Fíjense que hoy el dato dio baja de desempleo y sí tiene una explicación. Pero sigamos. Son crisis diferentes, con consecuencias bancarias. Los banqueros, ¿qué hacen con el ahorro? Se dan vuelta y dicen, pará, me está llamando el señor Massa, me llama Rubinstein, me llama la titular del Instituto Patria, me llama el señor presidente, todo el triunvirato, me llama y me dice, porfa, aceptame estos bonos en tu cartera. Y los banqueros dicen, y bueno, si no hay más remedio. Claro que eso es contable, porque esos bonos, esa deuda, están registradas al 100%. Perdón por lo técnico,
Pero lo que tenemos es un sistema bancario transaccional que no financia inversión, sino las necesidades del Estado. Esas necesidades del Estado están representadas por títulos públicos, entre ellos LELIX, que no cotizan en el mercado. Contablemente valen 100%. A punta de lápiz de que si eso cotizara en el mercado, no quiero decir la palabra, la zozobra bancaria que sería mostrar un balance, como le pasó a Silicon Valley Bank, que tenía una nota que nadie leía, que guarda que mis deudas están cotizadas, no están cotizadas a precio de mercado, sino a valor nominal, es decir, te hago simple, 100%. Fíjense si los bancos del lado de los activos cotizara a precio de mercado todo lo bono que tiene. Bien, sintetizo. ¿Es grave esto? Gravísimo. Gravísimo. Gracias por lo didáctico. Trato de explicar porque, claro, los tiempos de la radio es 1 minuto y los tiempos televisivos 30 segundos. Hoy en TN de noche tendré 10 minutos y mañana 10 minutos, ojalá. Es probable, ya nos vemos y mañana 8:30, así quedó, tendremos a CNN Radio con Pepe Gil Vidal. Mandé todos los mensajes. Bueno, para resumir, y ahora se van a entender las otras 3 de un saque. Los bancos a abril tenían títulos públicos por 62%, a punta de lápiz de ser defaulteados por el Estado si no llegan a ser renovados con todos los canjes de deuda que está haciendo Massa. ¿A quién se los hace? A los bancos, a los fondos comunes de inversión locales, a las empresas de seguros y al sistema previsional. Pero les cuento algo, muchachos y muchachas, que los bancos, los fondos comunes de inversión locales, las empresas de seguros y ni hablar del sistema previsional, representan a los argentinos. Corramos el velo bancario. Estos son depositantes. Corramos el velo de mercado de capitales. Estos son depositantes que invierten en fondos de inversión que diversifican un poco la cartera en plazos fijos y títulos indexados del Estado. Con plazos fijos, cuya contraparte son títulos indexados del Estado. Empresas de seguro, para hacerse cargo de los siniestros, tienen que invertir. ¿Es que están invertidas? 62%, 61,6% en títulos del Estado. O sea que si chocas el auto, tenés cuidado. En cada crisis argentina quiebra el sector seguro. Eso lo aprendí tiempo después. Y el sistema previsional, miren el numerito, abril. 83% de nuestra herencia de las AFJP, por poner un término. Que las AFJP eran las administradoras privadas de nuestro fondo para jubilarnos. De tu fondo, de tu ahorro para jubilarte. Una parte del ahorro argentino son las contribuciones patronales y sobre todo los aportes personales para jubilarse el día de mañana. ¿Qué hace el Estado? Le tomó 83% de generación de ahorro de generaciones argentinos. Me pregunto el Congreso, y me importa un pepino la opinión de cualquier área política, me pregunto el Congreso qué papel tiene en términos de la auditoría y pedir rendición de cuentas a quienes son responsables de esto durante tantos años. Hoy nos llevamos la novedad que viene un nuevo canje de deuda, es decir, déjeme calcular, en ese 7% restante, primero quiero aclarar que en el 82% ya hay deuda defaulteada, por mentir en el INDEC con aquella que está indexada a la inflación. Hay toda una historia larga, lo voy a dejar para otro Twitch, la historia de nuestro sistema previsional. Y ahora, en vez de FJP, tenés, creo que no ha cambiado, a la señora Raberta administrando estos mismos fondos. ¿Y cuánto hay? Porque ese 7% restante, que no eran títulos públicos, ahora van a ser más títulos públicos. Roleables, renovables, a punta de lápiz por el señor ministro de Economía. La misma historia. Hoy, vuelvo a los bancos, este índice de cuánto están prestados los depósitos de los ahorristas al Estado en LELIC y títulos públicos, es decir, deuda pública, gran parte indexada al dólar o a la inflación, lo cual le mete un cemento Portland
al plan de estabilización del futuro gobierno, porque si vos tenés toda esta indexación financiera, no es fácil sin romper contrato bajar la inflación. Tiré varios mensajes, ¿sí? No es fácil bajar la inflación con esta indexación financiera si no haces algo con los contratos. Hay fragilidad por todos lados. Bueno, vuelvo. Esto supera el 70%. Y si tomás solo los depósitos a plazo fijo, 120% de los depósitos a plazo fijo están en títulos. Después nos queda caja de ahorro y cuenta corriente. Listo, ¿sobrevivieron? ¿Están ahí del otro lado todavía? Tommy, ¿están ahí del otro lado? Un canto a la vida esto. Creo que fui muy sintético. A ver, repasemos qué más hablaba de esto. Hablé del velo bancario, del velo empresario. El velo, corro el velo y los bancos se transforman en una relación directa entre ahorrista e inversor. Banco en el medio, el agujero. Intermedia. Ahorrista, no, lo dije al revés. Ahorrista e inversor. Saco los bancos. Se tienen que encontrar el ahorrista y el inversor. El inversor era este. Lo saco. Hola, sector público. Lo voy a decir en términos técnicos. Hiciste crowding out de absolutamente toda la capacidad crediticia del sistema bancario, bancos públicos y privados, los desplazaste de tal manera que no hay crédito legítimo para ninguna pyme ni gran empresa. Solo a discrecionalidad, regalándote un puchito en créditos discrecionales de planes bicentenario, como se llame hoy en día, al sector productivo, que es así. Si llegás a la puerta del líder de turno, o sea, con un flor de lobby, por no decir otras cuestiones que hacen al despilfarro y la corrupción. Ese es el diagnóstico. De tal manera que Argentina y su sistema financiero están sujetos al riesgo de rollover. ¿Qué es el riesgo de rollover? Un país normal lo que necesita demostrar es que tiene sostenibilidad e ingresos suficientes para pagar deuda externa privada o deuda interna privada, pública y privada. Por lo menos los intereses. Pero en todos los países normales te renuevan las amortizaciones, es decir, los vencimientos de esa deuda original. Te renuevan el stock de deuda y vos lo que tenés que demostrar es que, por ejemplo, con tus exportaciones, tus ingresos impositivos, podés ir pagando los intereses. Con eso te alcanza. ¿Para qué? Para ser solvente y disponer de liquidez en la emergencia. Estoy exagerando un poquito. ¿Qué pasa en Argentina de un tiempo a esta parte? Desde el final de Macri, incluso de algunos años antes del final de Macri, después de 2017. A Argentina no le renuevan la deuda. Es decir, los vencimientos de la deuda que hay mes a mes, que son muy cortitos. ¿Qué trata de hacer el señor ministro formal de Economía? Esas amortizaciones, esos vencimientos, mandárselo al próximo gobierno. ¿Se entiende? Con diversas estratagemas. Ahora tienen que renovar, no sé qué pasó hoy, me dirán ustedes, no solo la deuda que tiene contra los bancos pública, sino la deuda pública que tiene contra las empresas de seguro. Vamos a ver cómo resultó la reunión de hoy. Ahora, este riesgo de renovación de deuda, técnicamente riesgo de rollover, es lo que sufrió Martín Guzmán en el momento, ya me olvidé el mes, corren los meses rápido, por no decir la semana, es parte de nuestro drama, en su momento cuando dejó el cargo con un portazo. No pudo renovar deuda indexada en pesos. Más así, pero ofreciendo bonos duales, solo los vi al final de la hiper, donde prácticamente agita la especulación, poniéndole cargo a los futuros contribuyentes que van a pagar a esta deuda especulativa, al mejor postor, lo que dé más. O dólar link porque se habló el oficial, o si dio menos, te pago la inflación. Pero entonces estos muchachos están profundizando los errores de política monetaria y financiera, al menos del propio Macri, que ellos han criticado en la oposición. Esto es muchísimo peor, mucho más profundo.
Porque está el total del sistema financiero y gran parte del mercado de capitales, que ya era reducido, financiando al Estado. Entonces, como se habla en macro, gran libro de macro este, lo recomiendo. Gran libro de macro. What? Acá. Del señor Blanchard, un capo. Del señor Blanchard, un capo, bastante heterodoxo. Ortodoxo en lo fiscal, ¿sí? En macro básica, que tiene un gran capítulo, eso sí, no todos los libros de macro lo tienen, sobre la crisis de 2008 y Lehman, que recomiendo. El libro de macro te dice, pará, loco, tenés que tener sostenibilidad fiscal. Entonces, por último, el otro efecto es ir renovando la deuda en pesos. La deuda en pesos, si no la renuevo, aparecen los billetes crocantes que están acá. Repito, si no la renuevo, si el riesgo de rollover es máximo, con perdón de la cita máximo, si Massa no logra, Rubinstein, no logra renovar la deuda con los bancos, lo que tiene que darle a los bancos son pesos crocantes. Creo que se entiende. Vos, yo, ¿querés peso crocante al 100% anual de inflación? No. Y ahí entras en una aceleración inflacionaria que puede ser a esta altura una hiper. No es necesario un corralito. Cuando vos tenés un sistema de tipo cambio flotante, corres otros peligros. Por supuesto, está al borde de una zozobra total el sistema financiero. Con la convertibilidad no podías tocar el tipo de cambio. Por eso corralito. Con un sistema de tipo cambio flotante como tenemos hoy, encima con un banco central que no tiene reserva, prácticamente no puede intervenir el mercado cambiario para suavizar las fluctuaciones. Ahora ya atiendo el chat. La fragilidad bancaria se transforma en emisión monetaria. Y ahí vuelvo a Minsky y Kindeberger, que nos decían, necesitas un prestamista de última instancia. Muy bien, ante esta fragilidad bancaria, si sucediera, esperemos que no, si se repite el año 2019, que tuvimos una corrida bancaria profunda, casi mayor que la del 2001, por eso saltó el tipo de cambio. En el 2001 no podía saltar el tipo de cambio. Hizo crack todo el sistema. Lo resumo, alto desempleo y crack bancario. Pero vuelvo a resaltar, en el 2019 zafamos, pero de la manera de pulverizar el poder adquisitivo del peso, pasando de, ya me olvido los números, de 25, 30 pesos el dólar al doble en solo un mes cuando gana Alberto. Y en el 2021, esa es la gran novedad, tuvimos otra corrida bancaria, no solo contra depósitos en dólares, sino ahora el peligro también contra depósitos en pesos. Y si te pasa eso, ¿cuál es el prestamista de última instancia? Esta imagen. Esta imagen. Tommy, cerrame por ahora la ventana esta. O la cierro yo, no sé. Deja el chat nomás. Bueno, no sé si me he explicado, pero así estamos. Vamos a las preguntas sobre esto mismo. Bueno, hoy me toma a mí el trabajo de... Vamos una por una. Con una primer parte, si me agoto, miren que vengo de... ¿Qué día es hoy? Mirá cómo estoy hoy. Flor, ¿qué día es hoy? Miércoles. Ayer martes di 3 horas de la clase de Economía Argentina hablando del Ponzi desde el año 1810 hasta la fecha, de las crisis, y hablamos específicamente del empréstito, del primer empréstito Baring Brothers. Por suerte se interesaron los chicos y chicas, aplicando anatomía de burbujas y crisis de Kindeberger-Minsky. Muy interesante, muy interesante. 3 horas. Gimnasia, a las 4. No, a las 5. Vuelvo a casa. Vamos a la UBA. 2 horas de crecimiento económico. Y ahora el Twitch. Bueno, vamos a ver si lo sostenemos. Chau pasado. Listo, buenas tardes a todos. Empiezo a contar, ¿sí? Un sorbito de café en Rosarito.
una pausa para matizar, aparte de esta musiquita que me está durmiendo. La próxima, si viene, además del piano, la trompetita, ¿no, Flor? Nos dormimos. Aún con la de Miles Davis, que es un genio. Últimamente el jazz con trompeta me está gustando. Por ejemplo, Louis Armstrong. Bueno, acá la dueña de Rosarito nos dice, pero of course, difundime esto. Así que bueno, además de cafecito en Cariló que se pueden tomar en la tienda de Rosarito, que tiene una ropa muy linda, no sé, acá Flor es experta. Se está matando, sí, se está matando la risa, pero creo que sí, ¿no? Es muy linda. Tenés el 28 de marzo, pueden buscarlo en el Instagram de Rosarito, a las 7 nos invita a todos. Yo tengo que dar clase de crecimiento, así que va a ir Flor. Encima teoría de la inversión. ¿Qué inversión si no tenemos nada? Buah. Argentina Fashion Week. Y yo mezclo todo, Tommy, ya sé. ¿No tocó el mouse? Freezing. Entonces, Rosarito hace un desfile de modas, calculo con su propia ropa. Le voy a decir a Marina Barchus si nos va a dar café también. Synchronicity AW23. Rosarito, Argentina Fashion Week. Para descansar un poco de todo lo que estamos craneando ahora. 28 de marzo a las 7. ¿Sabés qué me falta, Flor? Después decime en qué lugar. ¿Dónde hace? Ah, acá está. Palacio Paz. Avenida, sería interesante conocerlo. 1830 dice acá, 28 de marzo. Palacio Paz. Avenida Santa Fe 750. Eso es para el lado de Plaza San Martín. Bueno, está lindo, ¿eh? Muchachos, ante este bodrio argentino que tanto sufrimos, pero país que tanto queremos, acá estoy. Mirá si me voy a llevar los libros a otro país. Mirá lo que hay acá. Mirá lo que hay acá. Tommy, controla. Mirá lo que hay acá. Mirá lo que hay acá. Y por ahí están los discos. O sea. Ah, bueno. Eras vos. Listo. ¿Cómo quedé? Más abajo. Ah, acá está. Bueno. Empiezo a contestar los chats. Y si me canso me tomo un minuto. ¿Vamos? Así interactuamos. Buenas tardes, Ariel Equipo. ¿Qué tal? Saludo, maestro. Acá. Algún día tenemos que hablar de la guerra de Ucrania. ¿Y por qué la UPEP no actúa? Si es que creo que es el maestro Laferrere. Baja, no subas. Bajo, no subo. Ah, acá está. Saludo, maestro. ¿Cuándo cambió desde el programa piloto a hoy? Ariel, exacto. Este sería el primer programa formal. En teoría nos va a quedar grabado en el Twitch. ¿No, Tommy? Grabado, Dale, a ver, Tommy. Dame esto. Te lo di. Les contamos que esto va a quedar grabado acá en Twitch, así que se lo pueden difundir a toda la gente que quieran, así además nos siguen y pueden ver las transmisiones en vivo cuando se puedan conectar. Y además, posiblemente, y yo creo que va a suceder, va a estar subido a YouTube seguramente mañana, así que a partir de mañana vamos a lanzar el canal de YouTube también para que todos puedan verlo. Quizás YouTube es una plataforma un poco más simple o más correspondiente para esto, pero bueno, obviamente acá en Twitch también va a quedar colgado por si tienen ganas de verlo. Esto que nos acaba de escribir el productor es colosal, como dice López Murphy. Colosal. Se merece una vueltita al sistema solar. Se cayó. Esperá. Uy, qué desastre hice. Miren qué lindo. ¿Vos sabés que pongo esto? Pero sin esa musiquita. Y me relaja. No me relaja. Me permite concentrarme para escribir. Porque cada vez puedo escribir y leer menos. Buah. Ya me quejo de la edad. Boink. Volvemos. Vuelvo al chat. Chicos, que me estoy yendo a la nota al pie. Atenti. Atenti, Flor. Tommy, que me estoy yendo a la nota al pie. Céntrenme. Acá dice uno, así nos reímos un poco. Estoy viendo doble. 4 Korenberg. Bueno, en principio hay 3. Korenberg. Excelente, Ariel. Traducime, porfa. Te traduzco lo que quieras. Vayan escribiendo. ¿Cómo termina todo esto? Voy leyendo. ¿Cómo termina todo esto?
le podemos dar duro con 1 minuto de pausa, no se vayan, a todas las preguntas ahora. Primero, si este artículo se entendió, lo pueden descolgar, etcétera. Y podemos volver al tema del artículo, que está implícito en todo lo que me preguntan. Dale. ¿Cómo termina todo esto? Mirá la cara que puse. ¿Cómo termina todo esto en un año electoral donde el gobierno va a seguir aumentando el déficit? Qué pregunta más grata me hace. Bueno, después lo que te hablé. Claro, el tema es que el contagio, como decimos, más que contagio, la dominancia de las necesidades del fisco se ha tragado el sistema financiero, el mercado de capitales. No es normal esto, ¿eh? En pocos libros de texto. Ahora saco uno. En pocos libros de texto se describe esto. No es normal. El sistema financiero, los bancos capitales y seguros. No solo el Banco Central, como dice el amigo Javier Milei. No, no es solo el Banco Central. También te chupa los recursos del sistema jubilatorio, estatal o privado, no importa. Que es la administración de nuestros ahorros. Por eso hoy a los jubilados, ¿cómo le pagan? Con emisión monetaria. A los bancos, etcétera. Un desastre. Entonces, ¿cómo termina? Con que si vos aumentás el déficit fiscal, que es la madre de todas las batallas, bajarlo, pero si vos encima lo aumentás en un momento donde el argentino se refugia en la informalidad, sin filtro, elude el pago de impuestos, que están en un nivel máximo de la curva de Laffer para aquellos economistas, ¿sí? A partir del cual, si aumenta la tasa, baja la recaudación. Te refugiás en la informalidad y ahorrás en el canuto del dólar, o sea que cae la demanda de pesos, por cada punto más de déficit fiscal, aunque a ustedes les parezca bajo, se arma el tole-tole con la inflación, porque el argentino está aumentando la velocidad de circulación y rechazando el peso cada vez más rápido. Entonces, cada vez que viene esta pregunta, ¿qué pasa con el déficit fiscal ante esta situación donde no puedo recaudar más, donde no puedo emitir más deuda de la que hay, donde incluso no logro renovar la deuda que tengo con los bancos seguros, es decir, con los argentinos? El peligro, el segundo, que está vinculado, es que los argentinos rechacen más aceleradamente los pesos. Y ahí salta el tipo de cambio con un fogonazo y ni hablan los precios. De tal manera que los comerciantes van a llamar o consultar ahora por internet y por el celular a cuánto está el tipo de cambio de luz para venderte el tornillo. Creo que te hice la gran síntesis y de paso, exacto. Ahora, cuando me dicen explota todo, ¿en cuánto tiempo? Mira, te voy a dar un elemento por el cual, ante esta descripción casi totalmente sombría, te voy a decir que hay un elemento por el cual me hace dudar. Todas las hiperinflaciones, ¿cómo cuesta unir en economía? Me pasó con la crisis Baring del 25. ¿Qué pasaba con los acreedores que te prestan? ¿Qué pasaba en Inglaterra? Bueno, acá lo mismo. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Y qué pasa en Argentina, fuera de la economía estricta? ¿Cuál configuración institucional tiene la Argentina? El derecho a votar. ¿Una democracia profunda? No. ¿Una democracia corporativa? Sí. Para hablar. Que no intermedia a través del poder legislativo, los lobbies, donde domina el poder ejecutivo al poder judicial o trata de dominarlo, donde transforma el Congreso en una escribanía. ¿Qué tiene que ver todo esto con la pregunta explota todo y en cuánto tiempo? Es que absolutamente todas las hiperinflaciones, incluso la nuestra, fueron con zozobra institucional. Las hiperinflaciones post Primera Guerra Mundial, luego de que se termina la Belle Époque y todos disfrutaron, digamos, final de la Primera Guerra, del 18 al 21, a partir del 21, la alemana, la más recordada, ¿no?, que dio inicio a Hitler, ese susto, la húngara, la rumana, la austríaca, tiene que ver con Schumpeter, incluso la rusa y la china, que estaban más lejos, ¿sí?, fueron con revoluciones, derrocamiento de gobiernos, como incluso fue en Alemania, que derrocaron al Kaiser, o sea, se quedaron sin realeza en el 18, ¿se entiende?
Y en Argentina la hiperinflación de Alfonsín, que luego fue la segunda de Menem, en toda esa transición, ¿por qué se agrava lo de Alfonsín más allá de lo económico? Primero, porque te suelta la mano el acreedor internacional institucional que te queda. Por favor, que el FMI no te suelte la mano. No me interesa de quién es el gobierno. Que no te suelte la mano, porque si te suelta la mano, se acelera la hiper. Esa es una. Y la segunda es que desde afuera te bombardeó Caballo. Esas cosas también cuentan, no son las únicas. Y aceleró los tiempos de tal manera que Alfonsín tuvo que entregar antes el gobierno. Y eso es una disrupción institucional. Incluso el golpe desgraciado del 76 aumentó la inflación, que ya era muy alta, digamos, con una estabilización nefasta a la de Martínez II, y pasamos de 100% a 300% con el Rodrigazo, y después bajamos al 60% y volvió a subir, con esa disrupción institucional que fue directamente un golpe de Estado. Más la crisis de Malvinas, que quebró todo el sistema bancario, ¿se entiende? Cuando digo que tiene que haber un elemento para que esto se transforme en hiperinflación típica argentina. Entonces, ¿qué estamos viviendo hoy? Vamos a tomar un número, ¿100%? Bueno, podría ser 150. ¿Cuál es la hiperinflación típica argentina? 50 mensual. Se me salió el chat, Tommy. 50 mensual. ¿Está bien? 50 mensual. Hola. 50 mensual, como decía el gran autor Philip Kagan, que estudió las hiperinflaciones. ¿Cuánto tenemos hoy en día? 6, 7 mensual, que geométricamente se transforman en más de 100%. Todavía no llegamos a esa situación. Te describo un elemento financiero. ¿En qué invertís si no es en dólar? En plazo fijo invertís. Trata de cubrirte de la inflación en plazo fijo indexado. ¿A qué periodo? Y el plazo fijo indexado está a 90 días. Después está la contraparte de los títulos que les dije, y ese es el riesgo. Que te lo financian los títulos públicos, el pago de ese plazo fijo indexado. ¿Se dan cuenta la locura? Porque es un Ponzi. Porque no hay nada real, no hay una máquina, no hay un inmueble. Hay títulos públicos que se pagan con pesos crocantes para pagar ese plazo fijo. Pero es a 90 días. En lo peor de Alfonsín y lo peor de Menem con el plan Monet, que lo hizo Menem, los plazos fijos pasaron un mes y luego a 7. Todavía falta. Entonces, primer elemento para decir esto no explota es que, bueno, primero va a haber elecciones, que no es menor. Fíjense que Macri fue primer presidente no peronista en terminar en tiempo y forma. O sea, cuando tomás una perspectiva histórica decís, baja un cambio, bajemos otro cambio, va a haber elecciones y va a renovarse el poder presidencial por otro presidente. Espero que sea presidenta. No estoy hablando de Cristina. Si pasa eso, sería muy raro que suceda lo otro. Tiene que haber una disrupción política todavía más importante de la que hay. Además de desmentirse Cristina con Alberto. Sigo, todo muy interesante, traducime porfa, explota todo. ¿Está bien? O sea, lo de la explosión, además, no hagan cargo a los economistas. Bueno, ex economistas, o qué sé yo, interesado en la sociología y en la política como estoy hoy. Como verán ahí, hay menos economía y hay más de otro. Pero por acá o allá, no, allá hay más economía. Por allá, que no se ve. Bien. Lo que nosotros damos elementos, describimos situaciones, podemos dar incluso soluciones, pero no pronosticar. Lo lamento. La vez que he pronosticado, me ha dado mal. No hay peor inversor que un macroeconomista. Y pronosticar una hiper, dificilísimo, sobre todo con este elemento que te doy. Mientras no, te lo voy a sintetizar. Mientras no haya helicóptero y no lo va a haber, ahí sí pronostico, no va a pasar eso, gobierna el peronismo, a lo sumo se sustituirá por un gobierno no peronista encabezado por una mujer. Mandé el aviso. Pero bueno, más allá de las predilecciones personales, no creo que haya una disrupción institucional que acelere la inflación mensual de 5, 6 a 60% mensual. Recuerden que en lo peor de la hiper de Alfonsín, junio del 89 fue 114 en junio del 89 en un solo mes.
Estamos lejos de eso. Lo que no quiere decir que los tiempos se aceleren. Y justamente lo que está haciendo Massa ayer y hoy, renovando la deuda, ¿sí? Con un seguro, digamos, de cambio que no quiero explicar porque es largo, y eso es lo que se quejó el comunicado Juntos por el Cambio, todos los tres economistas de ese comunicado, que estoy de acuerdo, el peligro de la deuda en pesos, ¿sí? Creo que fue Sandreri, Lacunza y Lapina, más allá de lo que pensemos de ellos, para bien y para mal, digo, fue muy positivo. ¿Por qué? Porque la oposición tiene que advertir esto. Vuelvo al tema, el Congreso tiene que pedir rendición de cuentas en tiempo y forma. Mi única crítica es que fue tarde ese comunicado. Sigo. Falta ver los efectos. Es decir, a veces me pasa, pero si este país está explotado. Che, Tommy, poné temperatura de la Antártida, dale, aumentá. ¡Ey, está apagado! No, prendémelo. El Mecona puro rock and roll. ¡Sí! No va esta musiquita, ya averiguaremos con el rock and roll. Yo ni me preocupo porque considero un Ponzi al sistema previsional. Estoy de acuerdo con vos, Gus DDM. Pero los pobres jubilados van a ser aún más miserables a corto plazo. Sí, pero vos también y yo también, ¿me entendés? Ahora, cuando vos llegás a la mediana edad y te das cuenta que estás cercana a la jubilación, ¿ok? Déjenme hablar de esto de la jubilación un detalle, lo podemos dar otro día más profundo. ¿Vieron Chile el despelote que se les armó en octubre, el estallido de octubre de 19? Que yo lo comparo a la revolución bolchevique, exagerando un poco. Fue muy profundo. Ahora, ¿ustedes saben que también Chile sufrió la pandemia? Bueno, le subió la inflación de 3 a 7 anual. A 11, como mucho. A chequear. ¡Wow! Sé que tiene un banco central relativamente independiente. Es más, el ministro de Boric, de centro izquierda, porque yo, de izquierda populista, es el antiguo presidente del Banco Central de Piñera y Bachelet. Pero además te voy a agregar, ¿sabés por qué los chilenos sufrieron un poquito menos después de la crisis de octubre del 19 y durante la pandemia? Porque el gasto público fue el triple de Argentina. 18% del producto. Y Argentina 3%. Pero además te voy a dar un elemento que no estoy de acuerdo. Los chilenos se pusieron muy ansiosos y durante la pandemia hicieron retiro, había que aprobarlo, de los fondos jubilatorios, de las AFPs, administradas privadamente, de los fondos jubilatorios de los chilenos. O sea, los chilenos que hicieron, en lugar de dejar los ahorros para jubilarse mañana, hicieron retiro. Ojo con eso también, eso es muy populista. Y va en contra del propio interés de que quiere jubilarse. Ahora bien, ¿lo pudieron hacer? Tenían 100% de PBI en ahorros jubilatorios. Y se quedaron, creo que, 80 y pico. Y se quedaron, creo que, con 62%. Hoy nosotros tenemos casi cero si contabilizás bien a precio de mercado. Y esos 3 retiros, miren el número, 50.000 palos verdes retiraron. Les quedó más del doble aún para jubilarse. Hay miles de discusiones en Chile, se alcanza la jubilación. Ahora, sin duda, hay un ahorro brutal del promedio de la clase media chilena, incluso del laburante, que está en el sistema jubilatorio y que se aprovechó para una emergencia como la pandemia. O sea, ahorrar en época de vacas gordas. En el mayor superciclo de commodity que tuvo Argentina, no lo hemos hecho. Los chilenos sí. Y otros países de América Latina sí. Algunos en su propia moneda, como Brasil. Sigo. No, por eso. ¿Cuándo se dispara la hiper? Andás a ver. De vuelta. Cuando hay una disrupción institucional. Exagero quizás con esto, ¿no? Puede que no. No todo se repite igual, como decía Marx. Hegel. La historia se repite como tragedia. Marx se repite como farsa. Korenberg. En Argentina como tragicomedia. Varias veces. Y pensar que el dólar 60 estaba bien. No, estaba mal. Yo me acuerdo de haber dado entrevistas y decía, tómense un café. Alberto y Macri, y va a bajar el dólar. Ariel, ¿esto es legal? No sé qué es legal. Es al borde de la ilegalidad. Violando la ley de administración financiera.
si referimos a la venta de bonos en dólares que quedaron en el sistema, en el Fondo de Garantía Sustentable. Son las 8. ¿Vamos bien? Dale. Contesto esto, déjà vu, por todos lados. Primera intervención en el chat de M4 Rost. Che, qué nombres que se ponen, ¿eh? Contesto esto y en un minuto nada más vuelvo. Así, por ahí nos tomamos entre media hora y 40 minutos más. Y hacemos un poquito más corto este programa. Ariel, o sea, yo resalto por lo que charlé antes del artículo, que a toda pregunta de déficit fiscal, inflación, tiene que adicionarle el tema del bodrio financiero que acabo de describir. Los mecanismos institucionales, los resortes de la Auditoría General de la Nación son ex post. Bueno, ex ante, el Congreso tiene que pedir, y la oposición, rendición de cuentas. No puede suceder esto que llegues a más del 70% de los activos de los bancos en títulos públicos. Alguien lo tiene que parar. O sea, el gobierno cuando asuma, el que asuma, primero, tiene que pedir rendición de cuentas. Segundo, no tiene que prescribir ninguna de estas cosas como traspaso de FJP al sistema previsional. Tercero, tiene que revisar los balances y hacer rendición de cuentas de absolutamente todas las empresas públicas que se comen 10.000 palos verdes al año. Y me estoy quedando cortito. En la contabilidad creativa, incluso YPF. Hay que hacer eso. No puede pasar que lleguemos a esta magnitud. Las AFP llegaron a entre 11 y 12% en títulos públicos. Todo el mundo invierte en títulos públicos soberanos de un Estado solvente. Por ejemplo, Chile, no lo doy como el ejemplo universal, llegó hasta el 12% el sistema privado de capitalización a invertir en bono. Una gran parte público del Estado chileno, más entre el 30 y 40% en S&P, o sea, en títulos y acciones del exterior. Porque hay que diversificar la cartera. Esté mal o esté bien tu país. ¿Cuántos mensajes que pasé? Ariel, reducir el déficit fiscal tiene efectos negativos a corto plazo, ¿no? Sin reducir el déficit fiscal, ¿estamos bien? ¿Cuánto gasto público hay en despilfarro y corrupción? Voy a meter el dedo en la llaga de que no se mete. ¿Cuándo vamos a discutir el régimen de promoción de Tierra del Fuego? Que son casi, exagerando un poco, 2,5 puntos del producto, es decir, gran parte del déficit. ¿Cuándo vamos a discutir, para otro programa, la educación y salud pública, que tiene que ser financiada como corresponde, proveyendo calidad de esos servicios públicos? Por ejemplo, como España, en donde prácticamente no necesitas una prepaga. O sea, la clase media está pagando 2 veces por la educación y la salud. La que no utiliza con sus impuestos y la que utiliza en la prepaga y en la educación privada. Es una locura. ¿Y a quién está a cargo de la educación y salud pública? Que es gran parte del gasto público. O sea, ceteris paribus, la corrupción y el despilfarro. Suponete que no la hay en esos dos. ¿Saben qué? Está provincializada a cargo de Gildo y Frank. Mi propuesta es que se estatice, vuelva al Estado Nacional, porque esos jueguitos de manos que incluso pasó a final de Macri, de pasarle a la provincia para simular ante los acreedores internacionales, entre ellos el fondo, de que tenés superávit fiscal primario en el sector nacional, incorporamos la educación y salud pública a nivel nacional. Y te lo digo no por una cuestión económica, te lo digo porque el formoseño merece la misma educación que el porteño. La diferencia y la inequidad educativa que hay por tirarle el gasto público de la educación y salud a las provincias durante la época de Menem, con asesoramiento por parte de Susana de Civi en educación, ministra, con el asesoramiento del señor Filmo, ¿vieron? Todos los mensajes que les tiro van a quedar así. Yo también me estoy cansando. Es la clave. O sea, déficit fiscal es empresas públicas,
Ahí está el nudo de la cuestión. ¿Cómo manejar la educación y salud pública? Ahí está el nudo de la cuestión. Económica, social y de futuro del país, capital humano. Y las exenciones, se le dice gasto tributario, las exenciones de impuestos que erosionan la base tributaria por todos lados. El régimen de promoción de Tierra de Fuego, por ejemplo. ¿Qué promociona? Industria Telgopor. Pero si Tierra de Fuego puede explotar promocionando y produciendo salmón por todos lados. Basta de parar por cuestiones medioambientales. Discutámosla, pero listo. ¿Cómo no vas a hacer salmón en Tierra de Fuego? Lo está haciendo el chileno y yo estoy comiendo salmón chileno. Con el precio promedio que tiene el salmón, en dólares que podemos exportar. Y el turismo en Tierra de Fuego. Ahora que es barato hacer turismo en Argentina. No, la pucha, si no hay alternativas. Casi prácticamente 2/3 del gasto del déficit fiscal se explica por esto. Tierra de Fuego y otras más. Dejémonos de embromar. Sí, Caputo o quien sea. Exactamente, déjà vu. ¿Cómo la oposición lo permite? Claro, esa es mi crítica. Yo siendo parte de la oposición, ustedes saben que he tomado partido por primera vez en mi vida. Excepto cuando era chico y era parte de un partido de izquierda que me mandó a hacer entre el peronismo a los 18 años y en 2 semanas dije, chao, me voy, porque esto es una locura. Y después no volví a participar en política. Me dio gusto, algo más personal. Bien. Lo que tiene que exigir el Congreso, dejar de ser escribanía y exigir en tiempo y forma que rindan cuentas, no darle poderes especiales a Santiago Cafiero como jefe de gabinete para violar la ley de administración financiera, como está pasando quizá hoy, a consultar con un experto, con un abogado experto en estas cuestiones fiscales. Hay pocos. Si no están violando la ley de administración financiera, tocándole los bonos en dólares del sistema previsional y transformárselo en bonos indexados en pesos. ¿Quién lo autoriza eso? No puede ser. Si tenemos que emitir un bono va a ser default, además tenemos que consultarlo a Alberto Fernández. Pero está todo centralizado de esa manera porque no hay personal público, burocrático, no solamente calificado, sino independiente de poder político. Si haces algo en contrario te echan. Di todo el diagnóstico. Sigo. Bueno, esas son opiniones. No tenemos oposición, es verdad. Tenemos, pero hay que profundizarla en tiempo y forma. Por eso vuelvo a resaltar ese comunicado alertando sobre el Ponzi, que era la deuda en pesos. Primero, me parece positivo. Segundo, por parte de la oposición, es decir, por esos 3 candidatos a ministros, no lo sé. Segundo, tardío, mi crítica. Tercero, aclarar que la deuda en pesos, la contraparte son los argentinos. No se la estamos poniendo a nadie, se la estamos encajando a los argentinos. En Argentina lo que pagamos, hacemos doble imposición, claro. Porque ¿en qué se usan los impuestos? O sea, ¿cuál es el incentivo a pagar impuestos? Que lo hay. Educación y salud pública. Pero si yo no la termino usando porque es de baja calidad, ¿qué corno hace la clase media? Sacar de sus ingresos el equivalente en educación y salud privada. Muy bien. No sé si te referís, Marcelo Neira, a esa doble imposición. Creo que he contestado todas. Podría decirse que la política está bajo una inconsistencia intertemporal, pero sí, hay un gran problema de acción colectiva. Bueno, me tomo un minuto para respirar, vuelvo. Ponga más preguntas. Acá estamos. Pepe. Dale. Muéstrense ustedes.
Mirá qué cara tengo. Sí. ¿Ya estamos? Hola. Bueno, minutos finales. Voy a tratar de resumir. Voy a comparar lo que está pasando afuera con lo que está pasando en Argentina. La diferencia fundamental de los bancos, por ejemplo, también tienen problemas. Justamente por tener ese prestamista afuera, ¿no? Estados Unidos, ese prestamista de última instancia, todos esperan que lo rescaten. Eso se llama riesgo moral, moral hazard. El sistema bancario. Algunos bancos, como el SVB, el Silicon Valley Bank, tenían un problema de diversificación, tanto de sus activos como de sus pasivos. No diversificaron bien sus pasivos. ¿Qué son los pasivos de un banco? Los depositantes. Eran todos de la misma zona. Silicon Valley. O sea que si le va mal, chau banco. No diversificó regionalmente. Y del otro lado, lo que sucedió en ese caso, eso terminó siendo medio un Ponzi, es que al subir la tasa de interés de la Reserva Federal, contrae, ¿sí? Contrae y tiene repercusión sobre los bonos del Tesoro emitidos por el Banco Central, por la Reserva Federal. De tal manera, gracias Copara 2 por seguirnos, de tal manera que cuando sube la tasa de interés, ¿sí?, el precio de los bonos baja. Y estos tipos habían colocado los depósitos concentrados de los ahorristas en el Silicon Valley, en parte en esos bonos que habían caído de precio. Y ese es el dilema en el cual hoy, y arrastró a 2 o 3 bancos más el contagio. De paso, el Credit Suisse, al borde de la quiebra si no es absorbido, cayéndole el precio de las acciones, porque ya venía mal. Entonces ahí falló la supervisión bancaria. Ahora, ¿qué estamos en Argentina? ¿Estamos con riesgo moral? ¿De rescatar a quién? Al propio Estado. ¿Dónde diversificamos la cartera? ¿O subestimamos el riesgo? Como en aquel caso. Y estamos subestimando el riesgo de un default sobre los títulos públicos, sean emitidos por el Banco Central o por la Tesorería de la Nación, que están en los bancos, los seguros y en el Fondo de Garantía Sustentable del Sistema Previsional. ¿Y dónde está el riesgo moral? No hay. Ahora no hay. Durante la convertibilidad, como fue un sistema más apalancado, la gente tomó crédito y ahí sí apareció un riesgo moral, un moral hazard, por el cual se esperaba que si todo fuera mal, la cosa fuera rescatada por el sector público como prestamista en última instancia. En parte pudimos, en gran parte no, porque no tenemos prestamista de última instancia. Hola, Banco Central. Hola, Javier, ¿para qué querés destruir Banco Central si ya está destruido? ¿Qué tiene de un lado? Deuda. ¿Qué tiene del otro? Reservas netas así. Por eso la desesperación ahora de Massa, digo de Massa porque creo que Cristina no entiende nada de esto y mucho menos Alberto, de obtener dólares como sea, reventando títulos públicos del ANSES FGS o de donde sea. Entonces, para resumir, ¿hubo una sobreestimación del riesgo allá en Estados Unidos? Sí. ¿Del sector privado? Sí. ¿Con una errónea o mala regulación prudencial y supervisión? Sí. Pero el problema, digo porque lo he leído por los debates en las redes, pero el problema de Argentina es otro. Es que ese Banco Central de prestamista de última instancia no lo tenemos, porque en última instancia, si pasa algo grave, hay una corrida contra depósitos en pesos.
¿Y quién nos va a rescatar ahí? ¿El Banco Central emitiendo los pesos? Sí, te lleva el depósito, pero ni bien te lo llevas, ese depósito en pesos cae de valor porque salta el tipo de cambio por el aire y la inflación se acelera con riesgo de hiper. Esa es mi conclusión de la charla de hoy. Bueno, vienen varias preguntas. Contesto esta pregunta y cerramos, así no se hace tarde. ¿Por dónde va? Doble imposición. Ariel, ¿cree que la sociedad comprende el esfuerzo que hay que hacer? Sí, creo que sí. Por lo menos la clase media. Sigamos mis redes. ¿Cuál es la crisis de la historia económica argentina que te resulta más interesante? Pregunta para mi materia. Te lo voy a resumir así todas. Miren, hay dos crisis de caída de... Porque, ¿qué pasa? Las crisis que suceden en los países capitalistas centrales desarrollados suceden cada 80 años. Pero además de la frecuencia, el riesgo por el cual tiene que aparecer la Fed, el riesgo es entrar en recesión, 1, que aumente el desempleo, 2, y caigan los precios. Todo lo que discute Keynes con Pigou y todos estos grandes autores, y Fisher, Keynes y Fisher, gran economista americano que, digamos, polinizó con Keynes, que era inglés, no previeron la crisis del 29, ninguno de los dos. Fisher perdió toda su fortuna y Keynes dejó de ganar. Y después la recuperó a los 40, 50. Miren ustedes lo que es un macroeconomista. No hay peor inversor que un macroeconomista. Bueno, me desvié y me olvidé. Entonces, ¿qué crisis? Bueno, Argentina tuvo dos crisis de riesgo de caída de precios. Deflacionaria. 1890, es interesante la segunda crisis Baring, que dio origen a la UCR, levantamiento en armas de los radicales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no fue moco de pago esa transición Juárez-Selman Roca. No hay que idealizar ninguna época. Quebraron todos los bancos, ¿sí? Y cayeron los precios. Fue una crisis deflacionaria. La convertibilidad también fue una crisis novedosa para los argentinos de esa generación, porque en general las crisis son inflacionarias o hiperinflacionarias en Argentina. Las de menor frecuencia, crisis de convertibilidad, son deflacionarias de caída de precios. Tienen diversos efectos que no lo voy ahora a enumerar, porque si no es largo, en la próxima si quieren, que son radicalmente negativos para la economía también. Pero nosotros estamos más acostumbrados a las inflacionarias del fin de la tablita, del 82, del 89, del 90 y ahora del actual. Todas son interesantes. Pero también las crisis, entonces, los argentinos no tenemos un buen diagnóstico de por qué sucedieron las crisis hiperinflacionarias, incluso no está en la memoria de la sociedad, pero sobre todo en la memoria institucional del Banco Central, que actúa a ritmo de lo que determina el Instituto Patria o del líder de turno. Es importante la memoria institucional, que no sobrevive porque se destruye instituciones de hecho en cada crisis. Es importante la memoria institucional porque si no, no pasaría esto. Ahorraríamos en época de vacas gordas, no solo el sector privado, sino también el público, para disponerlo en época de vacas flacas. En lo peor de Chile, en la peor crisis de Chile lo pudo hacer. Si no hubiese sido mucho peor. Sigo. Este país necesita una refundación. Lo que pasa es que justamente el que no cambia todo no cambia nada. Como cantaba Mercedes Sosa. Bueno, pará. Justamente, cada gobierno quiere refundar el país y lo termina refundiendo. Valga el chiste. Mal chiste o chiste negro. Alfonsín con el tercer movimiento histórico. El primer Néstor con la transversalidad. Yo quiero un país normal más que refundarlo, ¿se entiende? Porque la refundación significa hasta cambiar la Constitución Nacional. Nefasto cambio del 94 que en otro momento hablaremos. Tenemos recursos naturales para hacer potencia una clase política de república bananera, pero que es votada por la gente. O sea, acá parte del problema es la exigencia de la clase media
y de los vulnerables. Por ejemplo, voy a hacer ahora a comparar con Israel, el caso de Israel, pero también con Brasil. Primera vez que sucede en Israel, el señor primer ministro Netanyahu, creo que se dice, amenaza con destruir el sistema institucional israelí, pero primera vez, el sistema institucional israelí interviniendo el Poder Judicial para salvarse de él de su caso de corrupción. Parece Argentina. Y otros detalles más que los que siguen el caso sabrán más que yo. Todo el mundo salió a protestar, absolutamente todo el mundo. Además, la particularidad de Israel es que justamente Netanyahu, en una alianza con los partidos ultrarreligiosos, en fin, no es necesariamente la mayoría. Todo el mundo salió a protestar en forma continua y no para. Ante las intervenciones sobre la justicia, y no digo actuales, sino desde justicia legítima. Más atrás, en el 2012, ¿cuántas veces salimos a manifestar contra la elección popular de los jueces? Una. Y por los casos de corrupción en Brasil, cada vez que había uno, saltó la clase media de San Pablo y bajaron de la favela del Río de Janeiro llenando las calles contra el escándalo del financiamiento corrupto de los estadios de fútbol para el Mundial, dando origen a la eliminación de la lista sábana y al voto uninominal existente hoy en Brasil, por el cual cada habitante de Brasil, pero me olvido si son brasileros o brasileños, brasileros conocen al diputado que vota. Mucha distancia. Muy baja la exigencia del argentino promedio. Ante la primera vez que nos enteramos que compraban los fideos a 4 veces el precio de mercado y al triple del precio administrado controlado por el propio gobierno, precios cuidados, había que armar un escándalo y no lo armamos. Entonces, no es solo la clase dirigente, la clase dirigente sale de nosotros. Y otra cosa, porque yo también lo hago, votar en contra. Así se votó Alberto. Interiorizarse un poco más. Perdón que baje línea, ¿no? También me cabe porque yo voté en contra. Un poquito más profundo tiene que ser la decisión del voto. Sigo. Frente al problema de la doble imposición hay dos salidas. Mejorar los servicios públicos, más vale. O privatizarlo. Una discusión. Hay que sacar el tema tabú, porque antes o se privatizó mal, o incluso durante la época de Menem se fundaron el ENRE, el Enargas, el ETOS de control de aguas, en medio de un gobierno más pro mercado. ¿En qué está el ENRE, el Enargas y el ETOS? En nada. Cooptados por la militancia. Entonces te diría, además de privatizar, como discutimos con los bancos en Estados Unidos, porque acá regulación prudencial no hay, la superintendencia de bancos prácticamente también está cooptada por los intereses políticos, es fundamental, sea privado o público, el servicio público, que tenga un ente regulador formado por personal burocrático, profesional, independiente del poder político de turno, como pedimos también al Banco Central y al INDEC. Para que no tenga miedo el tipo de decir, che, esto está mal, señor presidente, y no sea echado del gobierno. Fundamental, más que discutir, y no tengo problema de discutir privado o público, una empresa pública. Bueno, ahí te di cierta pauta. Riego, héroe de la patria, ese es algún alumno mío. En otro momento hablaremos de mi provocación con el general Riego, se los tiro, como verdadero aporte a la independencia argentina. Sigo. Es un gran lío, sí. Amigo, dije refundación porque no hay política de Estado. El modelo de Israel es un modelo a imitar. Sí, bueno, pero... Sí. Es un modelo a imitar, pero... Ahora está porque en el pasado, ya voy cerrando, todo es un modelo a imitar, ¿viste? Primero, tenés que recordar, y voy a exagerar, que la mitad de la economía argentina es en negro.
Segundo, no encuentro el libro. Denme en un minuto. Enfocame, Tommy, si podés, si no me pasa nada. A ver si lo encuentro en un minuto. Gran libro. Gran libro. ¿Dónde lo dejé? Pero qué bestia. Justo el gran libro, no lo encuentro. Ah, acá está el gran libro. Y con esto vamos cerrando. Cuando vos me decís, maestro, el modelo de Israel es un modelo a imitar, vos tenés que tener presente varias cosas. Anomia. No cumplimos la ley. No cumplimos la ley desde abajo porque no cumple la ley desde arriba. Lo novedoso de hoy, de este gobierno, que es peor que de la Rúa, es que no cumple la ley que él mismo dicta. Como fue el caso de la foto de Olivo, para no profundizar. Segundo, tomar en cuenta esta característica. Dejar de cazar en el zoológico cuando los argentinos confíen en su moneda y vuelvan a los bancos. Y no hagan corrida de depósito porque hay una elección intermedia. ¿A eso llegamos? ¿No solo presidencial? ¿Vuelven a confiar en el sistema? Va a haber menos Argentina informal y vamos a financiar legítimamente un sistema previsional sostenible. ¿Y qué lo impide? Hoy está de moda. Lamentablemente el tipo fue ministro de la dictadura, pero gran libro. No lo reescribió, totalmente vigente, del 88 al 2023. Lo único que discrepo es ponerle república. Este es un sistema corporativo donde tenemos la posibilidad de elegir al gobernante, pero sistema corporativo al fin, no es una república. Los tres poderes están colapsados en la monarquía del Rey Sol del Instituto Patria. No es una república. Sí tenemos la posibilidad de votar, que la hemos recuperado en las elecciones generales, intermedias y presidenciales. No en sindicatos y cámaras empresarias únicas. Hay un unicato. Hay un bloqueo corporativo. Estamos llenados de regulaciones, ¿sí? Y de prebendas, uno por uno, al mejor postor de que sabe hacer y tiene poder de lobby. La contraparte del financiamiento de las campañas electorales, que no están reguladas, porque en Estados Unidos también pasa, no están reguladas y no hay supervisión con qué prebenda respondes respecto del cabildeo del lobby en el Congreso allá. Y acá, nada, absolutamente nada. Entonces cuando vos me decís, perdón, Marcelo Neira, para pensar juntos, imitemos a Israel, pensemos qué grado de bloqueo corporativo tiene Israel con sindicatos democráticos y cámaras empresarias democráticas que acordaron estabilizar Israel desde el 85 con un plan similar al austral, y nosotros con un plan similar al austral o la convertibilidad no llegamos a romper el bloqueo corporativo de sindicatos donde nunca entró la democracia y de representación única empresarial donde se excluyen las pymes. Ni tampoco contraponer el lobby de financiamiento de las campañas políticas que hacen que tengas que rendirle cuentas no al pueblo, sino a quien te financió. Es por ahí. No es fácil extrapolar un modelo país. Si vos tenés a este país bajo imperio de este libro, que no logro terminar porque es fundamental, es clave y es increíble. Este era el asesor de Alfonsín que haya escrito este libro, creo que a comienzos de los 90, totalmente vigente, igual que este. ¿Ok? No es solo desregular la economía, sino regular allí donde tenés que supervisar los servicios públicos con un tipo independiente del Estado. Te digo, eso lo dice el ENRE, el ETOS y el ENARGAS durante Caballo. Hola. Desde el 2002 no tenemos contratos de servicios públicos para extraer gas. No, todo es a discreción del líder de turno nombrando a Basualdo, por ejemplo. Listo, y estoy terminando. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Tommy? ¿Voy para abajo? Eso es lo más. Ahí llegamos. Bueno, gente, me voy despidiendo. Muchas gracias por acompañarme. Gracias a los 100 seguidores. Damos por finalizado acá la charla y
dirá el señor productor, director y comunicadora. ¿Seguimos el miércoles que viene? Así es. ¡Wow! Seguimos el miércoles que viene. ¿Sí? Si quedó alguna preguntita, seguimos el miércoles que viene. Muchas gracias. ¡Chau! Y recordá, pa, Sí, que va a estar todo esto subido. dale. Decilo vos. Decilo vos. Ah, va a estar todo subido en el propio Twitch y en YouTube. Exactamente. ¿Ok? Quedó. Esta vez quedó. No como la vez pasada. ¿Cómo? Y presten atención a mis redes en Instagram y Twitter. Twitter e Instagram. ¿Listo? Ah, y hay TikTok ahora. Bueno, espero que nos dé la escala. Chau, 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 chau.